Ahí estamos andando. Buen día a todos. Estoy buscando un último caso, así que me estoy tomando unos minutitos, pero bienvenidos a todos nuevamente. Estamos acá, según lo comprometido. Vamos a ver casos de pacientes felinos. En realidad estoy buscando uno clásico nomás, como para iniciar. El resto son bien, bien interesantes, no sé si lo habrán visto, así que si me permiten, voy a estar acá. Voy a dejar el micrófono muteado, pero pueden dejarme algún comentario. ¿Qué patologías creen que podamos ver? ¿Qué patologías han visto clásicas de felinos? Pueden irme comentando. Yo mientras voy a ir respondiendo. Así que denme un segundito. Voy a buscar este casito clásico y podemos iniciar nuestra jornada de hoy. Ahí estamos. Ahora sí. Primero, ¿alguien me puede comentar si se está viendo el microscopio? Yo lo veo, así que creo que estamos. Muy bien. Para partir entonces, muy buen día a todos los que nos están siguiendo en este live. Hace mucho tiempo que no lo hacíamos, por lo menos nosotros aquí a nivel de la quinta región donde nos ubicamos, y nos consideramos pioneros al respecto de esto. Llevamos harto tiempo haciéndolo, pero por vicisitudes del trabajo, la docencia que ejerzo, que son hartas horas, había estado bien ajeno, así que retorno al menos durante este verano a hacer estos lives que ya nos caracterizan.
Yo soy Diego Yáñez, patólogo veterinario de Animalab Diagnóstico, quinta región, y de patología veterinaria Santiago, también región metropolitana, donde nosotros nos encargamos de retirar muestras de citología y biopsia fundamentalmente a nivel de la metropolitana. Y aquí en la quinta región hacemos todo el ciclo, ¿no?, de la patología clínica y la anatomía patológica, todo en su conjunto, lo que nos da un distintivo y un plus. Ya son 13 años y medio más o menos que llevamos en esto, así que tenemos mucho que contar, hemos hecho muchas cosas, estamos en estos momentos haciendo investigación también en medicina de animales silvestres, aves, unos casos por ahí que no puedo contar, porque son secretos aún, pero eh, mucho, hemos hecho mucho y seguimos en eso. Todos esos años de experiencia nos avalan. Soy docente de la Universidad Andrés Bello aquí en la quinta región, en el área de histología, en el área de patología. Y orgullosamente siempre digo, y aunque me reten, y aunque me digan lo que me digan desde la interna, pero creo que somos el laboratorio más grande de la quinta región porque contamos directamente con todas estas prestaciones, a diferencia de la mayoría de los otros laboratorios que derivan todas estas cosas. Acá nosotros las vemos nosotros mismos y por eso tenemos tanto que contar. Bien, así que bienvenidos todos nuevamente. O los que tengan interés en medicina felina, estoy hablando un ratito para que se sume más gente, ¿no? O puedan avisarle a los demás, ¿cierto? A los amigos, a todos los interesados en el área de la medicina felina, que puedan estar con nosotros. Tenemos entonces casos que yo había comprometido, ¿cierto? Hace tiempo. De medicina felina no había podido hacer, así que mis disculpas si había gente esperando, no creo, pero de todas formas, vamos con eso. ¿Sí? Entonces la dinámica va a ser que yo voy a estar mostrando directamente, como ven, digamos, del microscopio, las muestras de pacientes felinos y son una pequeña selección de tres o cuatro casos, que probablemente estemos unos 40 minutos, una hora, una cosa así, y que hemos visto nosotros con mayor frecuencia, algunos son clásicos, otros no tanto, pero que se ven en medicina felina y aunque no son exclusivamente felinos en su mayoría, sí son mucho más comunes y más prevalentes en estas especies, así que... Sin más, vamos con ello. Entonces, el primer caso corresponde, estamos viendo, a ver, ahí sí, y esta es la lupa, 2,5 de aumento, que aquí ya tienen evidentemente un epitelio, unas vellosidades, ¿cierto? Por debajo tejido muscular grueso, 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 otra capa de tejido muscular, y por fuera un tejido adiposo en forma circunferencial, ¿verdad? Aquí se nota un tejido menos afectado en su grosor completo. Entonces, cierto, más basófilo hacia la izquierda de la imagen tienen el epitelio distribuido en glándulas y también en eh, vellosidades. Por debajo vienen dos capas de tejido muscular con una intensa distensión de vasos linfáticos, que son esos lúmenes blanquitos, ¿cierto? Multifocales, redondos, ovoides que se ven. Y por fuera una serosa. Y también tienen aún más externo asociado a esta serosa tejido adiposo, ¿cierto? Y cosas raras. Todo eso que está ahí, así debiera verse el adiposo, ¿cierto? Como lo tienen en la imagen. Y ahí cosas raras. Estas cosas raras son parte del diagnóstico. Lo que nosotros, o esta muestra se nos remitió a nosotros, ya la identificaron, ¿no? Aquí se nota bastante lo que es, mira, qué bien. ¿Verdad? Ahí se ven todas las capas, incluso, ¿qué será? ¿Cierto? Se ven las vellosidades, la glándula, la célula caliciforme, la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular, ¿cierto? Frente a ustedes tienen un segmento de intestino. Y últimamente nos han llegado hartas de estas muestras.
Sí, así que lo estamos viendo mucho más común en pacientes felinos que en caninos. Nos están llegando muestras de intestino y colon, principalmente intestino. eh, no pocas de colon, no pocas de colon, pero principalmente intestino, de grosor completo, como pueden ver. Entonces se han tomado muestras excisionales en estos casos. Las muestras endoscópicas son complejas porque si se fijan, si me mandan una muestra endoscópica va a ser esto. No sé si se ve el cursor, pero va a ser principalmente mucosa y hasta la muscular de la mucosa. Y por lo menos lo que se ve desde acá, esta afección está directamente por debajo de la muscular de la mucosa. Entonces, cuando tengan estas sospechas de este tipo de lesiones, especialmente neoplásicas o a veces inflamatorias también, yo siempre sugiero utilizar un punch para sacar el grosor completo o definitivamente el segmento afectado. Eh, las endoscópicas no son tan buenas para esto porque son patologías muchas veces más profundas en las capas que afectan. Sí, el paciente felino entonces de 12 años, con signos de obstrucción intestinal, con dificultad a la defecación, ¿cierto? Con dolor abdominal, el individuo se le realiza una laparotomía, ¿cierto? Porque se identifica a nivel del intestino una obstrucción, una disminución del lumen sin presencia de cuerpo extraño evidente, ¿cierto? Entonces es una obstrucción intrínseca, una alteración de la pared, que eso ya debiera hacernos pensar en este tipo de patología. Se hace la parotomía, se observa que tenían peritonitis, el paciente estaba con ruptura intestinal asociada y salía de contenido hacia el peritoneo, por lo tanto la peritonitis secundaria. Se removió este fragmento de tejido que estaba particularmente duro, que toda la sección era mucho más firme, no duro, pero mucho más firme que el intestino habitualmente, el intestino por delante y por detrás de la lesión. Y allí se observaba una estenosis, ¿verdad? Una estrechez del lumen, que ese era obviamente el origen de los signos, que el individuo creo que presentaba vómito y también dificultad para la defecación. Y entonces se realizó esta extracción de grosor completo y lo que se pudo observar fue lo siguiente. ¿Cierto? Si se fijan ahí está la mucosa intestinal, que si la vemos tiene, fíjate ahí, un área de hemorragia extensiva al centro de la imagen, ahí un evidente área de ulceración, ¿cierto? Donde se pierde la continuidad del epitelio, por lo tanto ahí tenían una úlcera que profundiza, si se fijan, por debajo de la muscular, claro, por debajo de la muscular de la mucosa y llega a la submucosa. Y este paciente evidentemente, no tengo estos exámenes, pero evidentemente puede haber tenido algún grado de anemia producto de estas úlceras, seguramente había más, digamos. Entonces buscamos más. Área de ulceración focal, digamos. Como ven, la circunferencia completa, la muestra de grosor completo, esa es la que recomiendo, insisto, para este tipo de casos. Sí, y llama la atención que, ¿cierto? Ahí está el lumen, mucosa, y llama la atención que por debajo se observan unas áreas basófilas, islas, ¿cierto? Basofílicas, que están en la submucosa, si las seguimos, ¿cierto? Y se observan que se transforman en líneas que profundizan, llegan al tejido muscular, ¿cierto? Y siguen profundizando y llegan a las capas más externas. Aquí se ven múltiples de estas lesiones lineales, más basofílicas con claridad, separando el tejido muscular. Aquí viene la otra capa de músculo, el tejido adiposo y estas cosas raras que dijimos, ¿no? Y eso no debiera estar ahí, ahí se observan tejido que no debiera estar, por lo tanto es signo de invasión y además se observan linfocitos alrededor, se observa entonces una reacción inmunitaria frente a esta invasión.
Fijan entonces, nuevamente ahí está la mucosa con mucho mayor detalle. Van a haber áreas de inflamación, de hemorragia, especialmente acá, ¿verdad? Donde tiene una úlcera extensiva, hemorragia. Y aquí la mucosa ya está un poco más normal, ¿verdad? Volvamos a esta región donde estábamos, acá. ¿Se fijan? Ahí hay islas de tejido epitelial neoplásico que están invadiendo la submucosa. Se fijan aquí, son grupos más pequeños, pero se van notando de todas formas que están invadiendo la muscular, muscular interna, la muscular externa, y que aparecen notablemente justo ahí al centro, incluso en el tejido adiposo. Fijan lo invasor que es esta lesión, por lo tanto, tiene un riesgo alto. Si es que no lo hizo, no tengo mayor antecedente a la fecha, pero mira dónde estamos. Lleno de células neoplásicas en el interior de los vasos sanguíneos, casi fuera del tejido adiposo. Esto quiere decir que la neoplasia, que esta se origina en la mucosa, va invadiendo hacia el interior del tejido, es capaz de atravesar la muscular de la mucosa, la submucosa, la muscular interna, la muscular externa, la serosa, la adiposo, y puede hacer metástasis, evidentemente, por la gran capacidad invasora que tiene. Sí, aquí nuevamente. Veamos con mayor detalle. Se fijan y en muchos de estos casos da la impresión, o por lo menos ahí, la central ahí me da la impresión, de que esa isla de células neoplásicas se encuentra en el interior de los vasos linfáticos y se observa densamente infiltrados los vasos linfáticos por esta agrupación de células neoplásicas que si uno las mira con detención, no tienen mayor diferenciación. Estos se parecen a las células que está abajo, ¿no? Se parecen a las células de las criptas, sí, pero forman estructuras criptales o están más bien dispuestas en una forma sólida. Están dispuestas más bien en forma sólida. Veamos con aumento mayor el detalle de estas células. Ahí está, ¿no? Células dispuestas en forma bastante sólida, que no están formando mayormente estructuras acinares o tubulares. Ahí, evidente foco de invasión. Todos estos núcleos abiertos con un núcleo central y sin ninguna estructura clara que estén formando. Ahí estamos profundizando, evidentemente estamos en una capa de músculo liso, ¿verdad? Las células musculares lisas bien evidentes. Filas, ¿cierto? De estas células neoplásicas y seguimos yendo hacia el exterior del tejido y seguimos viéndola. Vamos a ir a la parte del tejido adiposo finalmente, que ahí estábamos cerquita. Y ahí lo voy a... La que quiero ver es esta, fíjate. Acá. Las células están invadiendo y ocluyendo, ¿cierto? Aparentemente la pared de vasos sanguíneos. Entonces están
metiéndose estas células neoplásicas, obviamente diferenciadas, en la pared de los vasos sanguíneos, en la pared de los vasos linfáticos, y tienen esta infiltración que denominamos transmural, es decir, que va de la mucosa y pasa por todas las capas. Evidentemente, entonces estamos frente a un tejido intestinal. Disculpen el ruido aquí, vivir cerca de la avenida. Tema infiltración transmural del tejido. Bueno, y eso, y eso explica un poco la obstrucción que tenía este tejido, el lumen disminuido. Porque, por ejemplo, miren, las capas, donde estaba menos afectado, el grosor debiera ser este. Cabe aquí. En cambio, la región afectada, por ejemplo, ahí va, un campo, dos campos, tres campos, cuatro campos. Es cuatro veces más gruesa y un poco más incluso, cuatro a cinco veces más gruesa de lo que es la pared del órgano en forma normal. ¿Sí? Eso va disminuyendo el lumen y va a generar estos signos de obstrucción clásicamente. ¿Sí? Lo que tienen en la imagen entonces es un carcinoma intestinal, pobremente diferenciado, con infiltración de vasos linfáticos, con infiltración mesentérica, ¿cierto? Y que va a estar generando estos signos obstructivos. En casos de carcinoma intestinales, y estamos viendo mucho en gatos, por eso lo presento ahora, en caso de carcinoma intestinales, y paréntesis, lo estamos viendo más que linfoma. Eh, en estos casos, entonces, la proliferación de las células neoplásicas hace que las capas se engruesen, incluso puede generar una reacción cirrótica del estroma, ¿cierto? Que prolifera el tejido conectivo, genera fibrosis, y eso genera esa textura firme o endurecida del tejido que lo hace que sea inextensible, que se relaje poco. Y por eso entonces queda esa obstrucción física al paso de la alimentación. Obviamente un paciente con una condición corporal que va bajando progresivamente, tanto por la obstrucción focal, como en este caso más probablemente, también por la potencial metástasis a la cavidad abdominal. Naturalmente estas células pueden seguir atravesando y caerse libremente y sembrarse en el peritoneo, ¿verdad? Es una metástasis por siembra que es típico de este tipo de lesiones. Obviamente la causa no es conocida, o más que no es conocida, es multifactorial como en todas las neoplasias, pero no se puede puntualizar qué podrá haber sido la causa. Pero sí les digo y sí insisto, diría yo que 2023 hasta ahora han aumentado muchísimo los casos de este tipo de lesión. Sí, antes llegaba mucho más IBD, ahora llegan menos, llegaba harto linfoma, ahora menos, y están llegando más carcinomas intestinales y lamentablemente en la mayoría de los casos, grados altos, pobremente diferenciados, como es en este caso que era bastante complejo, no era tan sencillo. Carcinoma intestinal, entonces. ¿Tienes alguna duda? Pueden irme escribiendo en el Facebook. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algún caso que hayan visto ustedes, de todas maneras podemos conversar. Si no, vamos con el siguiente. El siguiente caso sí que es muy, muy, muy de gato. He visto en perros, ¿ah? Pero existe, pero se ve poco en perros. Nadie lo pesca mucho en perros, pero en gatos la entidad es súper clásica y conocida. Así que, denme un segundo. Vamos a dejar esta plaquita limpia, limpia, para que podamos ver. Vamos con eso. Gracias, Simone. Buen día, Frederick. Gracias por seguirnos. Avísenle a todo el mundo que estamos acá un domingo en la mañana.
Y ni tan en la mañana, lo pasamos bien un ratito. Ah, ahí está. ¿Qué tejido tengo? Gente querida que nos ve. ¿Qué tejido es el que estamos observando? ¿Alguien por ahí identifica algún elemento? Algo que nos indique el tejido que tenemos en la imagen. ¿No? Bueno, vamos con ello. Entonces, en la imagen, ¿cierto? Hacia la derecha de la imagen hay un epitelio pluriestratificado, plano queratinizado, correspondiente a epidermis, ¿cierto? Por debajo de ello se observan estas invaginaciones con presencia de pelos, folículos pilosos y asociados a estos grandes lóbulos que parecen nubecitas, yo siempre digo parecen un popcorn, ¿cierto? Que corresponden a las glándulas sebáceas, por lo tanto estamos en piel. Si pensaste en piel, siéntete feliz. Si pensaste en otro órgano, bueno, es domingo, estás perdonado. Veamos. Este es un paciente felino también, de 3 años, que presenta una lesión elevada, como ven en la imagen, no ulcerada, ¿cierto? Rosada en el labio inferior, de aparición aguda, sin dolor y con un pequeño grado de prurito, pero que no molesta la palpación, es alopésica y mide, a ver, déjenme ver el corte, no es tan chica, pero puede medir 1,5 centímetros de diámetro mayor, elevada, redondeada. Sí, con esa descripción, yo creo que más de alguno debe tener una idea de qué se trata. Aunque no se está viendo mucho aquí, algo se nota, pero esa descripción es clásica. Entonces, tenemos la superficie de la epidermis, tenemos los folículos pilosos, tenemos las glándulas sebáceas, y por debajo, mucho azul. Mucho azul. Mucho azul significa muchas células, ¿verdad? Mucho núcleo. Y yo siempre digo, por lo menos cuando observamos histología, que tenemos que identificar que no nos falte nada ni que no nos sobre nada, para partir. ¿Cierto? Si se acuerdan, la dermis es colágeno, por lo tanto es eosinofílica, fibrilar. Y aquí no parece tener ese aspecto. Y está lleno de azul. ¿Sí? Eso significa que algo me sobra. Veamos qué será lo que está sobrando. Ujú. Que está ahí con mayor claridad el epitelio, folículos pilosos, glándulas sebáceas. Entonces, si viéramos ahí, es prácticamente una piel normal, casi. Entonces, un poquito de inflamación en una orilla. Y acá, ¿cierto? Se pierde el detalle de la dermis. Y está, aquí está, hay una dermis con mejor detalle, debiera ser como la vemos aquí, ¿verdad?
Seguimos, seguimos y pierde el detalle. Algo pasó y acá está lleno de azul, como les digo, está infiltrado por numerosas células. Es una lesión de origen inflamatorio aparentemente, pero vamos a verlo con aumento mayor para eh, separar un poco el diagnóstico. Si se fijan también hay estructuras eosinofílicas rodeadas por grandes grupos de células basofílicas aparentemente multinucleadas. Si se acuerdan dónde estaban las células gigantes multinucleadas, ya tenemos una orientación de qué tipo de patología estamos observando. Si están rodeando en felinos, clásicamente, colágeno, debiéramos estar muy cerca del diagnóstico ya. ¿Sí? De ello. Ahí en la imagen, ¿cierto? Bueno, abajo tienen un pliegue que es un artefacto. Pero al centro tienen una fibra de colágeno, ¿verdad? Que está comprimida, hipereosinofílica, muy rojita y está rodeada de células gigantes multinucleadas y otras células inflamatorias que vamos a ver en detalle. ¿Sí? Esa lesión se llama colágenolisis. ¿Les suena? ¿Dónde es más prevalente la colágenolisis? Es signo de... Ahí está la Paula Bello. Obviamente, ¿cierto? La Paula ya sabe, es un granuloma. ¿De acuerdo? ¿Dónde está la célula gigante multinucleada? En granulomas, ¿cierto? Y esta lesión de colágenolisis, mira qué belleza. Es típico de granuloma eosinofílico, ¿sí? La degradación del eosinófilo, y si se recuerdan en sus gránulos tienen colagenasa, elastasa, entre muchas otras proteínas degradativas, generan este daño del colágeno, esta contracción del colágeno, y lo hacen ver más rosado, más anaranjado, más eosinofílico, más acidófilo, ¿cierto? Y se rodea entonces de células gigantes multinucleadas que intentan fagocitarlo. A eso se le conoce como colágenolisis. Y es bien característico. No usamos casi el término patognomónico, pero casi, ¿sí? Al menos en felinos, porque esto en caninos se ve en mastocitoma y otras patologías. Mayor aumento. Esto principalmente se observan en la imagen macrófagos, y ahí ese colágeno degradado justo al centro de la imagen, rodeado por eosinófilos en degranulación y macrófagos. Ahí aparecieron los eosinófilos. Voy a buscar áreas más eosinofílicas porque tengo lleno de macrófagos. Está bien, bien granulomatoso. Mírale, ahí la coragenolisis. Ay, perdón, colagenolisis. Colagenolisis. Muy bonita imagen de colagenolisis. No, si miran con amor van a encontrar polimorfonucleares, ¿cierto? Dispersos entre medio de todos los macrófagos y son principalmente eosinófilos, muchos de ellos degranulados, ¿verdad? Sigo buscando. Sí, pero para que vean, no es necesario ver una gran cantidad de eosinófilos para diagnosticarlo curiosamente como granuloma eosinofílico. Acá aparecieron varios juntos, mira. Ahí está, harto eosinófilo. Sí. Entonces, esta patología
Si dijimos, y acá acabamos el diagnóstico morfológico, si dijimos que era un labio, ¿cómo se le dice a la inflamación del labio? Colegas queridos. Hagamos el diagnóstico morfológico en conjunto, ayúdenme. Y acabamos el diagnóstico morfológico. Si es inflamación del labio, están callados hoy día. Bueno, si tienen inflamación, bien, Simone, gracias. Bien, keilitis. La inflamación del labio se llama keilitis, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos una keilitis granulomatosa y eosinofílica. Y si se fijaron, era bien difusa, intensa, con colagenolisis, que es como la principal lesión, concordante con granuloma eosinofílico felino. En este caso no concuerda con una úlcera eosinofílica, pero la lesión macro es diferente, ¿cierto? Pero si lo viéramos histológicamente es muy parecido a esto, obviamente con una ulceración superficial. Entonces el granuloma lineal, el granuloma eosinofílico típico y la úlcera eosinofílica histológicamente se ven iguales, solo que la úlcera tiene úlcera, digamos. Y en este caso les mostré que no teníamos nada de úlcera, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, ser úlcera eosinofílica sería una quilitis ulcerativa, eosinofílica y granulomatosa, pero aquí no teníamos úlcera, ¿sí? ¿Cuál es la patogenia de esto? Aquí discutimos siempre, ¿cierto? Pero los libros indican que se da con mayor frecuencia en pacientes con atopia o tendencia alérgica, ¿sí? Pero que está relacionado y se da con mayor frecuencia en estos pacientes, pero no se da con exclusividad en esos pacientes. Entonces, a pesar de ser una reacción de aparentemente hipersensibilidad, también se da en individuos que no son hipersensibles. Entonces puede ser una reacción local, o como escuché en una charla unos patólogos estadounidenses decían, es que los gatos tienen eosinófilos muy locos, eosinófilos rabiosos, entonces por cualquier cosa generan estas reacciones eosinofílicas sin una mayor explicación o sin una asociación muy intensa. La asociación más fuerte que hay es con la hipersensibilidad. ¿Sí? Así que en este caso, de hecho, no sabemos por qué ocurrió. Ocurrió nomás. Obviamente se hizo la biopsia, es necesaria para el diagnóstico, por más que la clínica sea altamente sugestiva. Yo he visto, por ejemplo, la misma lesión que les describí, un querión dermatofítico o una úlcera eosinofílica labial o en la cara, borde de la nariz. ¿Qué nos preocupa? Carcinoma escamoso, obviamente. ¿Sí? Entonces, take away message, ¿cierto? Esta lesión debe ser biopsiada, debe ser diagnosticada con biopsia sí o sí, porque es un imitador de muchas cosas, se parece a muchas cosas, así que hay que biopsiarla de todas maneras. No podemos hacer el diagnóstico presuntivo, aunque sea muy sugerente. Como les digo, hemos visto querión dermatofítico, hemos visto dermatofitosis propiamente, carcinoma escamoso, incluso una de estas proliferativas de plasmocitos, que el paciente tenía pododermatitis linfoplasmocitaria y tenía una dermatitis plasmocitaria muy severa en la nariz, que además pensaron que era Cryptococcus, que podía haber sido este cuadro, ¿sí? Así que, como parece muchas cosas, la sugerencia es biopsia. Ujú. Y en términos generales, lo mismo para el carcinoma intestinal que vimos previamente, es necesaria biopsia. Por favor, colegas, los que me están escuchando, si algo me aprecian, los que me conocen, si no,
gente que nos venimos conociendo ahora, por favor, no dejen de hacer biopsia de las cosas. Imagínense sacar ese intestino y botarlo, lo que vimos antes. Lo sacamos nomás, el paciente va a andar bien un rato porque va a perder esa obstrucción, va a pasar el contenido alimentario, puede que suba de peso un rato y después baja de nuevo. ¿Y qué pasó? Metástasis. ¿Por qué? No teníamos idea. Pensamos que era una obstrucción. ¿Sí? Entonces, no nos sorprendamos. Siempre hagamos biopsia, no dejemos pasar la oportunidad, aunque sean casos, como los llamamos acá, pintados, ¿cierto? Muy conocidos, que todos lo ven y dicen, ah, carcinoma escamoso, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Así que aprovecho de dejarles ese mensaje también. Si alguien tiene alguna duda respecto a este caso o algo que estemos hablando, les doy ahí un minutito para que se manifiesten. Lo llamamos acá pintados. Me escucho yo, ¿no? Seguimos. Ok. Igual si hay duda o mientras vayan viendo el video, pueden postear, dejarme ahí un aviso, yo les respondo después, o podemos ver otras cosas, lo que necesiten. Vamos con este casito. Este no es tan clásico. A ver, ahí va. A ver acá, aquí está. Buenísimo. Déjenme ver algo. Ujú. Correcto. Entonces, este caso tercero es también un paciente felino, y esto es mucho más típico de felino. Igual pasa en los perros, pero mucho más frecuente en nuestros pacientes felinos domésticos. También, como pueden ver acá arribita, acá se nota mucho más. Mira, a ver si me siguieron la anterior. ¿Qué órgano estamos viendo ahora? Si hay algún alumno medio de histología aquí que esté viendo y no sabe, le voy a venir a tirar las patas todas las noches. No es posible. Tenemos entonces piel. Ahí está bastante evidente, ¿cierto? Un fragmento de piel. Hacia la izquierda de la imagen tienen epidermis,
¿cierto? Un epitelio proestratificado, plano, queratinizado, con presencia de folículos pilosos, el tejido conectivo por debajo de la dermis, si se fijan los folículos pilosos, múltiples y múltiples de ellos, digamos, y glándulas sebáceas. Una piel típica, ¿vale? Este es un paciente, este caso ya lo he contado antes, pero bien emblemático. Es un paciente felino de región costera, digamos. eh, Como les digo yo, nosotros somos de la quinta región, nosotros estamos en Quilpué, pero recibimos muestras de San Antonio, de Concón, Valparaíso, áreas de Viña del Mar, región Lagos, Puerto del norte de Chile, Antofagasta, Iquique, etcétera. Entonces, de áreas con puerto, incluso unas de Puerto Montt. Si no me falla, este es de Concón. Pero hemos visto este caso, no en Punta Arenas. Hemos visto esto en Punta Arenas, hemos visto esta lesión en San Antonio, la hemos visto aquí en Concón, región porteña o región costera. ¿Sí? Un dato interesante. Era un paciente felino de 8 meses, estiman que entre 8 meses y un año, porque era un feral que llegó donde una vecina, ¿cierto? Ahí cercana. Y al verlo la persona se horroriza con el aspecto porque el paciente estaba, ella lo describe como una quemadura en toda la cabeza, ¿cierto? Por lo tanto, ahí lo que se observaba era mucho eritema, inflamación, alopecia, blefaritis, exudación asociada, el poco pelo que tenía pegado, ¿cierto? Con tracto fistuloso, con drenaje de exudado. Eso también lo tenía en interdigital, eh, en miembros anteriores y posteriores. Y también esas mismas lesiones las tenía en dorso de distribución multifocal. ¿Sí? Entonces, asustada, pensando que lo habían quemado, porque el gato llega en mal estado a la casa como a pedir ayuda, básicamente. Incluso se deja manipular cómo será lo mal que se habrá sentido. Que lo llevan a la consulta y la colega también sospecha una quemadura, lo trata como tal y con fármacos, crema, matico, cuánta cosa para estimular la reparación de ese pobre nene, ¿cierto? Y nada pasa. Le da una pomada con corticoide y empieza a empeorar. Y ahí fue como, no, paremos con esto, vamos a hacerle una biopsia, vamos a hacerle diagnóstico. eh, y no lo malentiendan, a mí me mandaron la foto, cuando tomaban la biopsia me mandaron la foto. Verdaderamente, si ven la cabeza del individuo, no, si tuviera la foto la pondré, la tengo que buscar, pero si uno ve esa imagen, realmente parece un paciente quemado, de verdad que sí. Así que, y eso que yo no tengo mayor contacto con la colega después de eso, ya se enojó conmigo y todo, yo no tengo que defender a nadie, pero de verdad que sí parecía una quemadura. Incluso con ese pelaje que tenía ahí pegado con el exudado se veía oscuro, parecía quemado, de verdad que sí. Correcto. Entonces hacen la biopsia, sacan de múltiples partes. Me fijan, tengo más de un fragmento de tejido. Tengo varios, de hecho. Y nuevamente ahí se observa la epidermis está más o menos bien, curiosamente, o a lo mejor de dónde sacó ella. Y se observan que la dermis está expandida por lesiones, digamos, redondeadas multifocales acoalescentes. Y aquí se nota más eso. Sí, que pues bien puede ser neoplásico, puede ser inflamatorio, puede ser específicamente inflamatorio granulomatoso, pueden ser granulomas confluentes, ¿verdad? Y aquí se nota también esa distribución. Buscar más acá. Acá se nota bastante bien eso también, ¿cierto? Lesiones redondeadas, irregulares, pero que tienden a juntarse entre ellas. Eso se le llama patrón multifocal acualescente. Entonces la lesión está en la dermis.
Aquí ya está ulcerada, se nota, ahí viene la epidermis y de repente desaparece la epidermis. Veámoslo con mayor aumento. Ahí lo estamos viendo con la lupa de 2.5. Y acá, ¿cierto? Ahí está la epidermis, se empieza a adelgazar, desaparece. Úlcera, tal como se describía en el macro, pero es curiosamente menos ulcerativa de lo que parece. La mayoría de la epidermis se ve así delgadita, ¿sí? Y nuevamente, estas lesiones multifocales acualescentes, expandiendo la dermis y el tejido subcutáneo. Se fijan ahí un poquito de adiposo que también está alcanzado por la lesión, por lo tanto, una dermatitis más profunda. Lo estoy adelantando, pero una dermatitis, efectivamente. Ahora, si fuera cualquier dermatitis, no estaríamos mostrando este caso. Entonces veamos a ver si encontramos al culpable. De lejos se ven ciertos células inflamatorias, macrófagos, neutrófilos, pero algo a mí me llama la atención, si se fijan acá, a ver. Primero en la imagen se está viendo algo de tejido muscular y la inflamación pasa, digamos, en profundidad hacia el tejido muscular, por lo tanto es capaz de atravesarlo. Y es una dermatitis profunda que alcanza el panículo muscular, el panículo adiposo. Y al centro, yo no sé si la resolución alcanza a nivel de la transmisión, pero se ven unas estructuras puntiformes, eosinofílicas aquí, muy chiquititas, muy chiquititas. A ver quiénes son. Ahí aparecieron. Tatán. Mira qué maravilla. Entonces, en una de estas áreas de inflamación tienen estas, bueno, evidentes neutrófilos, los ven, ¿cierto? Macrófagos de citoplasma amplio y en el interior del citoplasma de los macrófagos se observan estas estructuras, ¿cierto? Muchas de ellas rodeadas por un espacio claro, ¿cierto? Eosinofílica, con un pequeño núcleo, y muchas de ellas son redondeadas, pero fíjense que hay varias que tienen forma un poquito ovoide o alargada, ligeramente, ¿no? Ahí están los eritrocitos, por ejemplo, para que puedan comparar el tamaño, son más chicas que un eritrocito, y están en todos lados, principalmente, como les digo, contenidas en el citoplasma de macrófagos. Ahí se ven muchos alargaditos, ¿sí? Estas estructuras pequeñas, intrahistiocíticas, es decir, que están siendo fagocitadas por macrófagos, que tienen una pequeña cápsula, corresponden a un hongo que se llama Sporotrix. Ahí Doc Barría lo dice, Sporotrix, ¿sí? Ellos hayan visto casos de Sporotrix en el puerto, ¿sí? Nosotros acá también, pero dejaron de llegar hace un tiempo. Hubo un momento, te diría yo que entre el 2014 hasta el 2018, algo así, que llegaban harto. Fue como un brote, o no, no sé si un brote, pero como había más eh, desconocimiento seguramente del cuadro, y llegaban harto. Siempre fueron felinos, y e incluso en este caso lo interesante es que la señora que rescató al gato era una señora de mucha edad, y obviamente tenía sus enfermedades también, y se contagió, po. Eh, Tuvo una dermatitis nodular focal también en los antebrazos.
Y lo interesante es que ella fue al médico, fue al dermatólogo y le dieron de todo y nada pasaba hasta que tuvimos este diagnóstico, esporotricosis, y ella fue con el informe de nosotros por recomendación de la colega. Decimos al dermatólogo decirle, oye, mira, mi gato tiene esporotricosis. ¿Esto tiene mi gato? ¿Será lo mismo? Y el dermatólogo dice, ah, mire, ¿qué le parece si hacemos un estudio? No sé si hicieron citología o biopsia, esto en citología se ve hermoso. Y llegaron al diagnóstico, tenía esporotricosis, la trataron lo más bien y no pasó nada, porque esto se trata con bomba de antifúngico. Si no me equivoco, con itraconazol, pero no me pregunten de tratamiento a mí, todo el mundo sabe que los que trabajamos aquí en diagnóstico, o yo personalmente siempre digo, prohibido preguntarme tratamiento. No es lo que yo hago, así que como no tengo idea, pero me parece que eso es así. Ujú. Así que el Porotrix es zoonótico, debe ser manipulado con cuidado, uno se puede pescar esto, puede infectarse, pero usualmente en los humanos las personas que se infectan son eh, personas con enfermedades secundarias o enfermedades primarias de base, perdón, gente de edad más avanzada o inmunodeprimidos. ¿Sí? No es común que un adulto joven sano se infecte, pero no vamos a estar exponiéndonos a riesgo innecesariamente. Como médico veterinario siempre tener el cuidado en la manipulación de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces ahí tienen bellísimos, bellísimos, bellísimos y muy abundantes por lo demás. Esa otra cosa que llamó la atención, la cantidad de Sporotrix. Muy abundante, eso no es tan común. Entonces, siendo gato, bueno, aparte de ese tratamiento que le dieron inicialmente, que puede haber hecho que esto se disparara, se consideró también que el paciente puede haber tenido una inmunodepresión, ¿sí? Y lo que se hizo, obviamente, fue hacer un test serológico para evaluar leucemia inmunodeficiencia. Este es un paciente que además era positivo a inmunodeficiencia. Entonces, así pudimos explicar, o al menos parcialmente, por qué había tanto hongo. Uno, porque obviamente le hicieron un tratamiento con corticoides, pero fue tópico, ¿ah? Así que, y se continuó rápido. Pero sí era un paciente con inmunodeficiencia. En muchos otros casos se ve mucha inflamación y poco hongo, cuesta pillarlo. Y aquí, si se fijan, está atestado con no tanta inflamación para la cantidad de hongos que hay. ¿Sí? Entonces, diagnóstico morfológico, dermatitis piogranulomatosa, multifocal acualescente, con hongos levaduriformes intrahistiocíticos, compatibles morfológicamente con Sporotrix. Sí, si queremos saber la especie de estos casos, obviamente tiene que mandar a hacerse cultivo fúngico, especiación, PCR, y se recomienda que obviamente se tomen las muestras en, para microbiología, ¿sí? Muestras para microbiología y en el peor de los casos, si no disponemos de ese material, se puede tomar la muestra, pueden guardar una en alcohol, la otra para histología en formalina, y esa muestra en alcohol se le puede hacer estudio eh, molecular. Y ahí podremos saber si es Sporotrix chenki, Sporotrix brasiliensis, como el que se ha reportado aquí en Chile, del cual nosotros tenemos caso hace bastante años, digamos. A ver si colaboramos ahí con el doctor González y todo ese grupo que han hecho un trabajo maravilloso en la descripción de estos casos de Sporotrix que hemos estado viendo, casos en Punta Arenas, como les digo, en San Antonio, en Concón, Viña del Mar, principalmente. ¿Dudas con este último caso? Penúltimo, perdón.
Punta Arenas, como le... Ahí tengo alguna alumna. ¿Qué tal, Catalina? Saludo al Doc Barriga también. Gran valor, doctor Barriga, que gusto verlo por aquí. Vamos con el último. Este es más choro porque viene de necropsia, tiene hartas cosas, así que obviamente voy a hacer una selección nomás de lo principal. Mm, Bueno, este caso entonces, otro paciente felino también cuadro que sí se da en otras especies, no es que sea exclusivo, pero sí es mucho más prevalente en el felino. Tenemos una paciente felina que me la traen para necropsia y me la entregan como envuelta en una sabanita, o sea, no en una sabanita, sino en una frazada, perdón, eso. Y la tomo y yo digo, esto es un perro, porque era muy pesada. Entonces, no, es una gata. Y era una gata grande, gigante y con una condición corporal, si pudiéramos, 6 de 5, 6 de 5. Y venía bajando, la estaban manejando, ¿cierto? Como gato obeso, ¿cierto? ¿Qué patologías son frecuentes en los gatos obesos? ¿Quién se la juega con uno? No me dejen hablando solo. Bueno, este paciente entonces eh, intentando controlar el peso, porque naturalmente, y una hembra además, ¿cierto? Está muy proclive a la aparición de diabetes mellitus. Este paciente tenía una tremenda diabetes mellitus, que estaba diabetes, ¿cierto? Diabetes, hipertiroidismo, endocrinas. Gracias, gracias, ya no me siento tan solo. Sí, 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 evidentemente. Este es un paciente con diabetes mellitus que estaba siendo controlada con alimentación renal. O sea, perdón. Es un paciente que estaba siendo tratado de su diabetes mellitus y se le estaba tratando de controlar el peso, ¿sí? A consecuencia de esta diabetes mellitus, apareció con eh, azotemia. Entonces, cuando aparece con esta azotemia, se le cambia la dieta y se le da dieta renal. ¿Mm? Y ahí me contaban porque me llamó la atención ver la condición corporal del gato y la cantidad de grasa que tenía durante la necropsia, que no me dejaba ver los órganos. Tuve que empezar a sacar grasa. Que esta comida renal es altamente energética, rica en grasa, que no tiene tanto contenido proteico, para tratar de bajarle un poco la carga a los riñones. Entonces estaba bien difícil de manejar, porque obviamente si estamos tratando de hacer bajar de peso al paciente, que bajó por lo demás, tenía como 2 kilos menos cuando lamentablemente falleció.
eh, estaba difícil, pero había que preocuparse también de la salud renal. ¿Qué hacemos? Entonces era un caso bien complicado y lamentablemente fallece. A la necropsia nos encontramos con que tenía además litiasis en la vejiga. Vamos a ver la histología ahora, pero también tenía hidronefrosis unilateral asociada a esa litiasis, que no era muy grande, pero lo suficiente para generar obstrucción y generar hidronefrosis. Y ambos riñones muy pequeños, firmes a la sección, sobre todo el riñón que no está afectado por hidronefrosis, y de superficie irregular. Sí, cuando uno ve un riñón irregular, sobre todo los gatos, lo pueden ver vía ecográfica, lo pueden palpar incluso. Cuando uno ve un riñón disminuido de tamaño, corrugado, lo palpa y se siente irregular, firme, indoloro y se siente pequeño. Esos son signos de lesión renal crónica. Ujú. Se asocia a la pérdida de parénquima, a la fibrosis, a la inflamación crónica. Ujú. Entonces tenía signos de cronicidad renal, además de esta hidronefrosis. Entonces, paciente con diabetes, y la diagnosticamos nosotros en el laboratorio. Me acuerdo que la fructosamina andaba por ahí por los 1000, la glicemia cuando llegó descompensada llegó como a 500, 600, algo así. Después está bastante más controlado. Patología renal, crónica, ¿cierto? Así que un caso bien, bien complicadito. Hicimos la necropsia, encontramos aquello que le estoy mencionando y vamos a ver ahora la histología. Tenemos una histología de riñón, ¿cierto? Estamos en la corteza renal, evidenciada por la presencia de glomérulos renales, y entre medio, mucho azul. Literalmente, entre medio, mucho azul. Cuando tenemos mucho azul, algo sobra o algo falta, algo sobra. Pero también faltan cosas. Aquí, ¿qué sobra? Sobran células inflamatorias, sobra tejido conectivo, ¿sí? Ambas cosas están aumentadas a nivel intersticial y falta estructuras tubulares, faltan glomérulos. Entonces, se está reemplazando el parénquima renal por tejido conectivo y también hay inflamación. Signo de inflamación crónica, fibrosis, ¿no? Eso explica la azotemia de este paciente, naturalmente. Ahí está el infiltrado inflamatorio. Veámoslo al tiro nomás con mayor aumento. Linfocitos, linfocitos. Mira, un glomérulo, ¿cierto? Que está, tiene una sinequia ahí, varias. Es decir, el capilar glomerular también está repleto de material eosinofílico, la cápsula también. Se están perdiendo los glomérulos. Si se están perdiendo los glomérulos, entonces tengo un paciente con glomerulonefritis que puede estar en distintos estados, ¿cierto? Más infiltrado linfocitario a nivel renal. Voy a bajar un poquito para buscar, porque aquí lo que llamó la atención es los glomérulos. Mira, 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 qué bonito. Y tienen un glomérulo, ¿cierto? Con deposición de material proteínazo en la cápsula de Bowman, que está feito, pero no tanto, bueno, te perdono. Y aquí, que me verificaron. No, no me voy a atrever, pero puede haber sido un glomérulo completamente esclerótico. Acá. Y en ese glomérulo ya está perdiendo la estructura, está unido a la cápsula de Bowman.
Tiene que buscar lesiones más evidentes porque las lesiones empiezan a aparecer en el glomérulo fundamentalmente. Aparte del intersticio, el glomérulo está sumamente afectado. Hay glomérulos con esclerosis o amiloidosis que tendríamos que diferenciarlo. Eso fue un glomérulo, ¿cierto? Pierde la estructura de ovillo glomerular, toda la estructura capilar, ¿cierto? Está siendo reemplazado por ese material eosinofílico más homogéneo, que bien puede ser amiloide o bien puede ser colágeno. Está medio homogéneo, puede ser amiloide, pero debemos diferenciarlo. Para eso se ocupan tinciones para colágeno y tinciones para amiloide. Déjenme en sus comentarios si alguien se acuerda qué tinción ocupamos para diferenciar colágeno y qué tinción ocupamos para diferenciar amiloide. En ambos casos, los glomérulos se están perdiendo. Hay degeneración tubular, hay acúmulo de material proteináceo en el lumen tubular, hay fibrosis del intersticio evidente, ahí tienen un glomérulo arriba, cercano a lo normal, y al centro un glomérulo disminuido de tamaño, reemplazado por material eosinofílico. Se están perdiendo los glomérulos. Y eso es típico, o no sé si es tan típico, pero lo podemos encontrar asociado a diabetes mellitus. Denme un segundito. Correcto. Entonces tenemos alteraciones glomerulares. Muy probablemente este paciente estaba con pérdida de proteína urinaria, con la evidente pérdida de glucosa urinaria. Esa glucosa genera el daño glomerular. Ahí están los túbulos totalmente degenerados, ¿cierto? Las células hinchadas, acumulando agua. Si se acuerdan de la patogenia de la degeneración. Las cápsulas de Bowman, mira los engrosamientos. Y ahora vamos al otro riñón. Mira, distensión, distensión, distensión. Ahí está la corteza, mira. Todo el resto es médula. Si se fijan, la corteza de este riñón está adelgazadísima, comprimida contra la superficie, donde se ven las filas de glomérulos arriba. Justo ahí. Eso nada más es corteza. Si lo comparamos con el otro riñón, la corteza está muy, muy disminuida, comprimida. Este es el riñón con hidronefrosis. ¿Se fijan? Ahí es médula, 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 porque no hay glomérulo, ¿cierto? Todo eso es médula. Y la corteza, si lo pudiéramos reducir, está ahí. Eso es corteza. ¿Sí? Por lo tanto, este es el riñón hidronefrótico. Obviamente yo hice una histología de esto para observar los cambios, pero en realidad la hidronefrosis macroscópicamente la podemos diagnosticar todo. Atrofia tubular severa, inflamación. Miren los glomérulos desaparecidos en acción, reemplazados por material eosinofílico. Aquí se ve mucho más ese cambio, ¿cierto? Por lo tanto, este riñón obviamente tenía muy poca función. Ujú. Necrosis medular. Y los túbulos están desaparecidos en acción. Este es un paciente necropsiado casi inmediatamente post-mortem, así que no le puedo echar la culpa a la autólisis. La distensión del urotelio máxima, ¿cierto? Generando estas estructuras quísticas asociadas a la dilatación pélvica. ¿Mm? Entonces, eso explica por qué este paciente eh, estaba con signos renales, pues, obviamente. Lo más probable es que si hacemos este test urinario funcional, en ese caso hubiera salido proteinuria. De todas maneras, este paciente debió estar con proteinuria, lo que contribuye a la dificultad del tratamiento del paciente, pues, obviamente. Entonces, estaba perdiendo proteína,
pero le tenemos que pasar una dieta con menos proteína, con más grasa, pero además tenemos que bajar la condición corporal. ¿Sí? Ahí ya podrán entrar en la discusión más médica felina. Si gustan, me pueden dejar su aporte al respecto ahí. Eh, pero yo lo encuentro por lo menos un caso bien desafiante de manejo. Y dentro del mismo caso, y lo que quería mostrar también, es este organito hermoso, hermoso, que es el páncreas. ¿Mm? Y recorramos un poquito el páncreas, ¿cierto? Con sus lóbulos, su tejido adiposo peripancreático, el tejido acinar exocrino y los islotes de Langerhans, como pueden ver uno ahí, digamos que al centro de la imagen. Pero hay cosas llamativas respecto a este páncreas. Por ejemplo, ¿sí? Ahí tienen un páncreas exocrino, con el páncreas endocrino central. Quedémonos un segundito con esa imagen. ¿Sí? Luego, vámonos acá. ¿Sí? Esa imagen se ve en este caso repetida muchas veces. Busquemos. Bien. En grandes áreas de deposición de un material sospechosamente similar al que está en los glomérulos. Y ese material se me pasó, pero ese material se está depositando principalmente, igualmente en el intersticio, pero se está depositando, y lo encontré, se está depositando en el interior de los islotes de Langerhans. Aquí está clarito, ¿cierto? Islote de Langerhans y está expandido por ese material eosinofílico homogéneo que es amiloide, ¿sí? Amiloidosis de los islotes pancreáticos, de los islotes de Langerhans. Y también es cuestión de debate porque uno al verlo dirá, bueno, ahí está la causa, ¿cierto? Si se me están reemplazando el tejido de los islotes de Langerhans por amiloide, obviamente no secretan insulina y tengo todos los problemas relacionados con la diabetes mellitus, ¿sí? Pero no se sabe. Es un hallazgo común en el páncreas de los gatos, especialmente en gatos que son de edades más avanzadas. Es más común en diabéticos, pero se puede encontrar en gatos totalmente sanos. ¿Sí? Es la acumulación de una proteína que se llama amilina o polipéptido o amiloide, polipéptido amiloide del islote, del inglés IAPP. Y no se conoce bien la correlación, si es causa, consecuencia, o si no, no tiene relación con la diabetes mellitus. Es una proteína normalmente producida por el islote. Entonces, que se empieza a acumular una proteína normalmente producida,
Puede ocurrir, como les digo, en pacientes de edades más avanzadas, entonces en viejitos no diabéticos también lo puedo encontrar. ¿Sí? Ahora es llamativo que en este caso de diabetes mellitus la acumulación sea tan severa, pero no puedo decir si es causa o consecuencia. Pero es una lesión que quería compartirle y que la estamos buscando cuando supimos que teníamos esta necropsia, pensamos que la íbamos a encontrar. Ahí tienen unos islotes más cercanos a la normalidad, no tienen esa amiloide, ¿verdad? Y acá, ok, menos amiloide, ahí aparecen áreas con amiloide, un islote con amiloide, reemplazado. Ahí mira un ganglio. Que viene un tejido ganglionar, a ver si lo reconocen. ¿Cierto? El tejido conectivo. ¿Qué es esto? Hoy no lo había visto esto. ¿Qué es esto? Por último, para cerrar, ¿cierto? Ahí abajo tienen un islote reemplazado por amiloide y aquí tienen ese tejido. ¿Qué es? Como para que cerremos la conversación. Lo que tienen ahí en la imagen es un corpúsculo de Pacini. ¿Sí? Estos corpúsculos o estructuras de mecanorrecepción y que sí son súper propios de los gatos. No sé si están en otras especies, no que yo sepa. El corpúsculo de Pacini normalmente nosotros los tenemos en las yemas de los dedos, por ejemplo, y son de mecanorrecepción y de presión física, ¿no? Están en los páncreas de los gatos y en el mesenterio de los gatos. Yo no sé por qué, pero esta segunda vez que lo veo, y le juro que no lo había visto antes cuando revisé el tejido, así que me da culpa. Eh, la primera vez que lo vi investigué y encontré estudios que indican que estos corpúsculos de Pacini son mecanorreceptores y funcionan exactamente igual que un mecanorreceptor de la yema de los dedos. Ahora, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están en el páncreas y el mesenterio de los gatos? No se sabe. Yo no lo sé. Se ven como estructuras puntiformes blanquecinas, regulares, de 0,1 centímetros, son chiquititos. Y muchas veces se confunden con lesiones, con granuloma, y se mandan biopsia y resultan ser corpúsculos de Pacini. Estén enterados porque imagínense después, ustedes me mandan algo de páncreas, mesenterio, y le reporto corpúsculos de Pacini. Me van a decir, este gallo está loco, que vio. Bueno, ahí tienen la prueba fehaciente de que esto es real. ¿Vale? Dudas, muchachos. Último caso. Miren que ya la tripita está acusando abandono. ¿Qué les pareció? Déjenme sus comentarios entonces. Espero que haya sido de utilidad. De todas maneras va a quedar esta sesión aquí en el muro para que puedan acceder después, pueden compartirla. eh, y lo importante, ¿cierto? Pueden, si tienen alguna duda, o si les interesa, por ejemplo, que podamos sacar histologías de tan bellas, ¿cierto? Como las vieron, de sus propios casos, podemos trabajar en conjunto y sería muy bonito para mí poder continuar viendo estos casos o de otro tipo. Como les digo, yo veo en estos momentos mamíferos, estamos viendo aves, estamos trabajando harto con fauna silvestre, estamos viendo harto, así que eh, sería un honor para mí poder trabajar con todos ustedes. Yo soy Diego Yáñez, patólogo veterinario de Animal Diagnóstico. Siempre vamos a estar transmitiendo acá. Pueden dejarnos sus sugerencias también, a ver qué les interesa más.
Pueden escribirnos a animalabdiagnóstico con una L, animalabdiagnóstico @gmail.com, ¿sí? Para que trabajemos juntos, po. Podemos publicar casos, por ahí estamos hasta por publicar un trabajo relacionado con histología de congrios colorados, imagínense. Estamos viendo patologías parasitarias desde el punto de vista histológico. Naturalmente vemos muchas neoplasias, perro y gato, es mi área favorita, la oncología. Trabajamos asociados al Centro Diagnóstico Veterinario Quilpué, donde se hace la oncología de más alto nivel de la quinta región. Tenemos medicina general, cirugía de bastante alto nivel, bastante compleja en muchos casos, así que quedan eh, bien recomendados. Espero verlos a todos. Cualquier duda nos pueden dejar un mensaje acá o animalabdiagnóstico@gmail.com, animalab con una L, animalab. Bien, que tengan buen domingo entonces. Ha sido un honor y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Ya veremos con qué tópico interesante, pero créanme que tengo de todo, de todo. Incluso tengo unas abejas que tengo procesadas por acá. Si alguien vio la imagen del parásito que pusimos, es una varroa, parásito de abeja. Si es que no la han visto, pueden verla en el muro. Tenemos más cosas. Que tengan buen día, babies. Un honor y nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias. Buena tarde.